Bienvenidos. Dando continuidad al curso especializado de Minería y Oro Responsable, voy a presentarme. Mi nombre es la abogada Pamela Giovanna Aruquipa Fernández. Soy experta en el rubro minero. En esta ocasión vamos a dar inicio con el desarrollo de los principales aspectos normativos del sector minero. En ese sentido, comenzaremos señalando que Bolivia, desde su creación como país independiente y soberano, contó con un marco jurídico aplicable a la actividad minera. Si bien las primigenias normas fueron dictadas con fuerte influencia del antiguo derecho español, vigente en todo el territorio del Alto Perú, a medida que transcurría el tiempo y se modernizaban las técnicas de explotación minera, las disposiciones legales adquirieron similar mejora, adaptándose a las formas de trabajo nacional y a las costumbres del sector desarrollados en el país. En ese marco, la minería se incluye en el constitucionalismo boliviano en el año de 1938. Sin embargo, el tratamiento de este tema era muy disipado y general. Posteriormente, en la Constitución Política del Estado del año de 1961, ulterior a la Revolución Nacional y Nacionalización de Minas de 1952, se incluía la actividad minera en la Carta Magna de manera amplia dentro de las categorías de recursos naturales como marcos generales. Y hoy en día contamos con la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero del 2009, texto en el cual podemos observar que la minería tiene ya una estructura constitucional mucho más detallada y profunda, necesaria por la importancia y carácter estratégico del sector. Ahora bien, en virtud de lo previsto en la Carta Magna, el Estado, como representante de los intereses generales de la sociedad, ejerce diversas funciones y facultades dentro de la delimitación de su territorio, incluyendo el dominio y propiedad sobre determinados bienes públicos, entre ellos los recursos naturales, no renovables y renovables, como depositario de la soberanía del pueblo boliviano. Según el texto constitucional, la propiedad y dominio de los recursos minerales reside en el pueblo boliviano, de modo directo, indivisible e imprescriptible. Directo toda vez que no está sujeto a limitaciones o gravámenes dentro del marco jurídico, y además porque reúne todos los requisitos de dominio, como es el uso, goce y disposición, sin limitaciones ni restricciones. Es indivisible porque no admite otro titular, sin embargo, es un dominio único, plural y colectivo. Es decir, que no puede aprovecharse libremente por cualquier persona particular o colectiva, sino bajo las condiciones y exigencias preestablecidas por un ente que representa a la sociedad y que vele porque el uso y aprovechamiento beneficien al pueblo boliviano, tanto económicamente como en el desarrollo integral del mismo. Y es imprescriptible porque bajo ninguna circunstancia se pueden enajenar los recursos naturales. En suma, el dominio de los recursos naturales en nuestro estado no está sujeto a condiciones, limitaciones ni gravámenes de ninguna naturaleza. La propiedad solo corresponde al pueblo boliviano y no se pierde o se extingue por el transcurso del tiempo. En ese entendido, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, es responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentran en el suelo y subsuelo. Ello no implica que el Estado se encuentre impedido de otorgar derechos mineros a actores particulares, sino por el contrario, la misma Constitución Política del Estado dispone la extinción de las concesiones mineras y la incorporación de una nueva modalidad de otorgación de derechos mineros como son los contratos mineros. Es decir, se faculta al Estado la atribución de otorgar derechos mineros en toda la cadena productiva minera a través de la suscripción de contratos administrativos mineros a favor de los actores productivos mineros legalmente establecidos, conforme lo señala el párrafo 1 del artículo 369 de la Carta Magna. En ese sentido, debemos referirnos a tres tipos de actores productivos mineros: al actor productivo minero del sector estatal, el cual hace referencia a las empresas mineras dependientes del Estado, con facultades para realizar operaciones mineras. Actualmente la industria minera estatal está constituida por la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, y la empresa siderúrgica del Mutum. No obstante de estas dos empresas, la normativa minera ha establecido que pueden crearse otras empresas mineras más. Tenemos a los actores productivos mineros del sector privado. Este sector está conformado por empresas nacionales o extranjeras, grandes, medianas o chicas, que están legalmente constituidas en nuestro país, bajo cualquiera de las formas empresariales o societarias establecidas en el Código de Comercio, incluyendo los negocios unipersonales y las sociedades de economía mixta, cuyo objeto principal sea la realización de actividades mineras,
exceptuando las asociaciones accidentales o de cuentas en participación. Y asimismo contamos con los actores productivos mineros del sector cooperativo, cuya esencia radica en que éstas se constituyen en instituciones sociales y económicas autogestionarias sin fines de lucro y de interés social. Lo previsto en la Constitución Política del Estado tampoco implica que el Estado esté prohibido de ejecutar operaciones mineras, sino por el contrario, a través de sus empresas públicas como la Comibol, la empresa siderúrgica del Mutum, entre otras, puede realizar actividades mineras compitiendo con empresas del sector privado. Por otra parte, se debe indicar que el ordenamiento jurídico minero actual mantiene los lineamientos del sistema dominial y regalista aplicados en el anterior Código de Minería, la Ley número 1777 de 17 de marzo de 1997, ya que el ordenamiento jurídico vigente reconoce la posibilidad de que sobre una misma extensión superficial coexistan dos derechos sobrepuestos, uno privado, denominado civil, y uno segundo, estatal y de interés público, denominado minero. Entonces, la convivencia de los derechos sobrepuestos se mantiene inmutable mientras el titular del derecho minero no requiera para el desarrollo de actividades mineras o para la instalación de maquinarias y plantas el uso de la superficie del derecho superficial o terrestre de un tercero. Ahora bien, si el actor productivo minero requiere usar terrenos superficiales para ejecutar sus actividades mineras o proceder a la instalación de maquinarias, campamentos, necesariamente debe obtener un permiso del propietario, y en ese caso de que no tuviese una satisfactoria respuesta, puede acudir a la autoridad administrativa competente para solicitar la autorización administrativa y por lo tanto los propietarios de los terrenos superficiales en ciertos aspectos pueden someterse a la normativa minera aunque no sean titulares de derechos mineros. De lo mencionado, resulta evidente que el Estado interviene en la industria minera por medio de sus instituciones creadas por ley para cumplir diferentes roles, con un mismo objetivo, que es contribuir con el desarrollo del sector minero en el país. Es así que el artículo 36 de la Ley número 535, promulgada el 28 de mayo del 2014, Ley de Minería y Metalurgia, establece la estructura pública e institucional del sector minero a través de la creación de 5 niveles de organización, con diferentes facultades, funciones y finalidades, observándose en consecuencia la creación de instituciones públicas como se expone a continuación. Tenemos un primer nivel de definición de políticas de fiscalización y supervisión general a cargo del Ministerio de Minería y Metalurgia, cuya función principal es la de definir las políticas mineras, fiscalizar y supervisar la actividad minera a nivel general. Tenemos un segundo nivel, el nivel de Administración Superior, Fiscalización y Control de las Actividades Mineras y Registro Minero, a cargo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, AJAM, la cual cuenta con la función principal de administrar, fiscalizar y controlar las actividades mineras y el registro minero a través de la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero, además de obtener la atribución de otorgar, reconocer, modificar, proteger y extinguir derechos mineros, para lo cual cuenta con direcciones desconcentradas a nivel nacional, departamentales y regional. Un tercer nivel, nivel de empresas públicas como la Comibol y otras entidades que tienen la función principal de explotar y desarrollar proyectos mineros. Un cuarto nivel de entidades de servicios de investigación y control, como es el Servicio Geológico Minero, el SERGEOMIN, el Centro de Investigaciones Mineros Metalúrgicas, CEIMIN, y el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales, CENARECOM. Estas instituciones asumen la función principal de realizar investigaciones geológicas, estudios mineros, registro y control de la comercialización de minerales. Y finalmente tenemos el nivel de entidades de fomento, como es el Fondo de Apoyo a la Reactivación de la Minería Chica, FAREMIN, y el Fondo de Financiamiento para la Minería, FOFIN, cuya función principal es la de apoyar financieramente a la minería chica y cooperativa, para su fortalecimiento y modernización, ya que los objetivos estatales son la protección del sector por un lado y su incentivo por el otro, esto considerando el carácter estratégico del sector en la economía. En consecuencia, como se puede observar, el país cuenta con una legislación especial aplicable en el sector minero, la cual regula las actividades mineras y determina las exigencias y condiciones y requisitos para solicitar y conservar los derechos mineros. Asimismo, prevé las causales de su extinción. En ese marco debemos observar varias prohibiciones que prevé la norma, las cuales en caso de
de llevarse adelante estarían viciadas de nulidad. Una de ellas es por razones de seguridad fronteriza, se establece la prohibición de extranjeros de obtener individualmente o en sociedad derechos mineros dentro de la zona comprendida en los 50 kilómetros. Esto a partir de la línea de frontera, excepto en caso de necesidad estatal declarada por ley expresa, aprobada por 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Asimismo, tenemos la prohibición de explotación de minerales radioactivos y tierras raras a actores productivos mineros privados y cooperativos, por lo que en caso de encontrar estos minerales en sus áreas, los actores productivos mineros deben informar el hallazgo al Ministerio de Minería y Metalurgia y a la AJAM para que se puedan adoptar las medidas que correspondan. Y como una tercera prohibición tenemos aquellas determinadas para personas que puedan obtener derechos mineros personalmente o por interpósita persona cuando estos sean funcionarios públicos, que hayan hasta 2 años de haber cesado sus funciones, ejercido sus funciones como servidores públicos. Por lo tanto, esta prohibición también abarca a los cónyuges ascendientes y descendientes hasta el 2º grado de consanguinidad y 1er grado de afinidad. Entonces, el ordenamiento jurídico del sector minero se encuentra previsto en las disposiciones del texto constitucional y la ley número 535, los cuales se traducen en la imposición de un ambiente de mayor control estatal sobre el sector minero, en todas y cada una de las actividades de la cadena productiva minera, con miras a priorizar el bienestar común o general del pueblo boliviano, dado el carácter estratégico de la minería, por lo que resulta importante puntualizar los siguientes aspectos. La Constitución Política del Estado de febrero del 2009 contiene las normas fundamentales y las bases generales aplicables a la minería boliviana, contempladas en los artículos 348 al 358 y 369 al 372. Y por otra parte, en su artículo 30 y 403, encontramos la previsión constitucional del desarrollo de la consulta previa en la otorgación de contratos mineros y la aprobación de estos contratos por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así también se garantiza a los titulares de derechos mineros adquiridos con anterioridad a la publicación de la Ley número 535 la continuidad y vigencia de los derechos mineros adquiridos con anterioridad. Esto para solicitar su adecuación al nuevo régimen constitucional y legal para la explotación de recursos mineralógicos a través de la suscripción de contratos administrativos mineros. Asimismo, tenemos la Ley número 535, que es la norma especial del sector. Se constituye en un primer cuerpo normativo del ordenamiento jurídico promulgado bajo la nueva organización político, económico y jurídica, introducida en la Constitución Política del Estado, estableciendo en su artículo 3 el alcance de la legislación minera boliviana, la cual abarca todas las actividades mineras que se realicen sobre los recursos minerales, ubicados tanto en el suelo y en el subsuelo del territorio boliviano, cualquiera sea su origen o estado en el que se presenten, imponiendo además a los titulares de derechos mineros nuevas obligaciones y deberes frente al Estado y ante terceros que no eran exigidos anteriormente en legislaciones mineras, como por ejemplo el cumplimiento de los siguientes principios. Tenemos el principio de función económica social, es decir, que el titular debe desarrollar las actividades mineras de acuerdo a los planes de trabajo y debe generar empleos en el marco del respeto a los derechos laborales y sociales de los trabajadores mineros. Asimismo, debe cumplir el principio de interés económico social, lo que implica que el titular de un derecho minero, además de iniciar y desarrollar las actividades mineras de acuerdo a sus planes de trabajo, debe cumplir con el pago anual de la patente minera que garantice la satisfacción del interés económico de la sociedad. Como un tercer principio que se debe observar es el de intransferibilidad e intransmisibilidad del área minera, es decir, que el titular de un área minera no puede transferir la misma a un tercero, debido a que el Estado no otorga al titular un derecho propietario ni posesorio sobre el área minera. Por lo tanto, el titular no tiene ningún derecho de disposición sobre el área minera, en razón a que la propiedad y dominio del área corresponde al pueblo boliviano y es intransmisible porque las áreas no devienen de un patrimonio de la contraparte del contrato, sino se constituye en una prerrogativa o autorización temporal otorgada por el Estado a través de la JAM. Asimismo, se debe observar el principio de reciprocidad con la madre tierra, es decir, con el desarrollo de las actividades mineras debe estar compatibilizada con la Constitución Política del Estado y la normativa minera, y también con las estipulaciones, condiciones y exigencias previstas en la Ley número 300, de 15 de octubre del 2012, como es la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien.
Como un último principio que debe observarse es el principio de protección a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en situación de alta vulnerabilidad, toda vez que la Ley número 535 incorpora un procedimiento de consulta previa con 4 fases: una fase preparatoria, una fase deliberativa, una fase de mediación y una fase de decisión final, procedimiento que representa un derecho de estos pueblos, donde este procedimiento debe ser llevado adelante mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones cada vez de que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Dicho procedimiento es incorporado por mandato constitucional previsto en el numeral 15 del artículo 30 y artículo 403 de la Constitución Política del Estado, y en virtud también a lo establecido en el convenio número 169 de la OIT, ratificado por Bolivia mediante ley número 1257 de 11 de julio de 1991. Procedimiento que además se encuentra previsto en la ley número 535 y en el reglamento de otorgación y extinción de derechos mineros. Entonces, para mantener vigente el derecho minero, es muy importante observar todos estos principios, más aún si consideramos que el incumplimiento del principio del interés económico social conllevaría a una resolución de contrato o revocatoria de una licencia. Bueno, a partir de la vigencia plena de la actual Constitución Política del Estado, el órgano legislativo y ejecutivo han promulgado distintas leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales que han compatibilizado y han adecuado de manera parcial la legislación minera a la nueva Constitución Política del Estado. Entre estas normas tenemos la ley número 403, de 18 de septiembre del 2013, es la ley de reversión de derechos mineros por inexistencia de actividades mineras, cuyo reglamento ha sido aprobado mediante decreto supremo número 18061 de 20 de noviembre del 2013. Así también tenemos la ley número 367 de 1 de mayo del 2013, que incorpora nuevos tipos penales en el ordenamiento legal, tales como el avasallamiento en área minera, explotación ilegal de recursos minerales, venta y compra de recursos minerales, entre otros. Tenemos el Decreto Supremo número 726 de 6 de diciembre de 2010, el cual extingue a las concesiones mineras, en previsión a la disposición octava de la Constitución Política del Estado, y se adecuan al ordenamiento constitucional vigente, transformándose automáticamente en autorizaciones transitorias especiales denominadas ATES. Al respecto, es importante señalar que el mencionado decreto no discriminó la unidad de medida de las exconcesiones mineras a adecuar su figura como ATES. De ahí que los derechos mineros preconstituidos se conocen como ATES por cuadrículas y ATES por pertenencias. La ley número 535 de 28 de mayo del 2014 representa un hito en la historia del derecho minero boliviano, al implementar una profunda reforma en las instituciones jurídicas tradicionalmente conocidas en la especialidad minera, toda vez de que se otorgan nuevos derechos mineros a través de la modalidad de contratos administrativos mineros, y asimismo surge la nueva unidad de medida como es el cuadriculado minero, que además se reconoce a 3 tipos de actores productivos mineros, tanto al sector privado, estatal y cooperativista. Bueno, así también debemos indicar que se reconocen los derechos mineros adquiridos con anterioridad a la Ley 535, cuyo procedimiento tanto de otorgación y de adecuación se encuentra prevista en el Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros, aprobado mediante Resolución Ministerial 023/2015 del 30 de enero del 2015, modificado por Resolución Ministerial número 096 del 14 de abril del 2020, y el Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros, aprobado mediante Resolución Ministerial número 294/2016 del 5 de diciembre del 2016. En ese sentido, debemos manifestar también que en su momento la anterior legislación preveía actos de disposición, es decir, que las áreas mineras podrían ser objeto de compra-venta o de transferencia. En ese marco se emitió la sentencia constitucional número 032/2006 del 10 de mayo del 2006, que prevé que los contratos, actos de disposición, todo lo que esté relativo a lo que son transferencias de áreas mineras, pueden ser llevadas adelante hasta en 2 años diferidos de la fecha de emisión de esta sentencia constitucional. Por lo tanto, todo aquello que se emerja posterior a este plazo es declarado inconstitucional. Asimismo, debemos tomar en cuenta que los actos sujetos a adecuación o los derechos en sí son también aquellos que han sido obtenidos y otorgados por anteriores instituciones, como es la Comibol a través de los contratos mineros de arrendamiento, la ex-ADJAM, la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera, y el Ministerio de Minería y Metalurgia.
En ese entendido, debemos ingresar a detalle una revisión precisa de la Ley número 535, la cual establece varios presupuestos que están establecidos en la Constitución Política del Estado e incorpora distintos aspectos importantes. Un nuevo régimen de otorgación de derechos mineros a través del contrato administrativo minero, el cual se constituye en una modalidad de autorización otorgada por la JAM, que faculta a su titular a desarrollar actividades mineras de cateo, prospección aérea, exploración, explotación, beneficio, concentración, fundición, refinación, comercialización e industrialización. Asimismo, el Estado otorga derechos mineros a través de los contratos cuya máxima extensión es de 250 cuadrículas y cuya duración es de 30 años computables a partir de su inscripción en el registro minero, cuando se tratan de titulares de la industria privada y cooperativista, prorrogables por un plazo similar con una anticipación de 6 meses al vencimiento del plazo original, debiendo demostrar además la necesidad de dar continuidad a una operación en curso. Entre tanto, aquellos contratos administrativos mineros suscritos por empresas estatales mantienen su vigencia siempre y cuando cumplan con el interés económico social. Asimismo, se tiene la creación de 4 tipos de licencias: la licencia de prospección aérea, licencia de prospección y exploración, licencia de operación y licencia de comercialización, como modalidades de autorización otorgadas por la JAM que permiten realizar determinadas actividades mineras con derechos de exclusividad y preferencia. Además, la Ley número 535 incorpora principios que rigen las actividades mineras metalúrgicas previstas en el artículo 5 de la Ley número 535. El principio que se destaca es el de interés económico-social previsto en el artículo 18 de dicha ley, que impone la obligación de iniciar y mantener el desarrollo de la continuidad de actividades mineras, así como el pago de la patente minera. Así también, el legislador ha introducido nuevas causales y modalidades de extinción de derechos mineros, a través de la renuncia total o parcial que se encuentra prevista en la norma, la resolución de contrato, la suspensión y revocatoria de licencias y el vencimiento de plazo del contrato, así como la muerte del titular. Esta última en razón a que el área minera es inembargable e intransferible por vía hereditaria. Por otra parte, se observa el restablecimiento de la independencia institucional de Sergiomin, que fue anteriormente el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas, Sergiotecmin. Así también se evidencia la consolidación de la JAM como una entidad autárquica encargada de la dirección, administración superior, control y fiscalización de la actividad minera en todo el territorio nacional. La implementación de métodos técnicos y legales que permitan determinar la magnitud del proyecto minero solicitado plasmado en los planes de trabajo aprobados por el Sergiomin, planes que se encuentran sujetos a un control y fiscalización por parte del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia. Asimismo, tenemos la incorporación de nuevos sujetos de derechos mineros, como son los actores productivos mineros del sector privado, estatal y cooperativo. Tenemos la incorporación de varias excepciones, como es aquellas que son dadas dentro de poblaciones, cementerios, construcciones públicas o privadas, dentro de líneas de transmisión de energía y comunicaciones hasta los 100 metros, y también aquellas cabeceras de cuencas, ríos, embalses, donde deben sujetarse a estudios ambientales con enfoque multisectorial, y aquellos sectores en la proximidad de aeropuertos hasta los 100 metros. Tenemos también la supresión de procedimientos que han sido muy engorrosos, como es la expropiación y la servidumbre de propiedades, y la implementación de la figura del área minera como una extensión geográfica sujeta a un derecho minero. Tenemos la incorporación del procedimiento de consulta previa libre e informada, que debe ser realizada por la JAM de manera obligatoria dentro de toda solicitud de contrato administrativo minero, y además que la Ley número 535 ha modificado las características de las patentes mineras, su valor, alcance, clasificación y fechas de pago. Además, la Ley 535 ha previsto el cumplimiento también de la norma ambiental y conexa específica, previo al desarrollo de actividades mineras en áreas protegidas y forestales. Esto a fin de no afectar los objetivos de protección de dichas áreas. Asimismo, se otorga al Ministerio de Minería y Metalurgia la potestad de controlar y precautelar el cumplimiento de las normas ambientales en el marco de su competencia, debiendo sujetarse a las actividades mineras a lo dispuesto en el Reglamento Ambiental para actividades mineras aprobado mediante Decreto Supremo número 24782 de 31 de julio de 1997. Finalmente, se incorpora un mecanismo de control interórganos ligado a la vigencia de los contratos administrativos mineros, como es el previsto en el artículo 132, que establece que los contratos mineros que se suscriban a partir de la publicación de la Ley número 535 requieren de la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
De esta forma, habríamos concluido la presente exposición. Espero haya sido de gran aporte todo lo expresado. Quedo agradecida. Hasta una próxima oportunidad.